¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de la Octava Digital? Sin duda, uno de los temas que se abordó en su momento con preocupación por el personaje que había sido ultimado en ese momento, sus antecedentes políticos, que había estado al frente de un estado de la República importante como el estado de Jalisco, es un tema que sigue en la mesa y sigue en la mesa porque a final de cuentas no se ha llegado al fondo del mismo, a pesar de los nombres que están involucrados. Hablamos del tema de Aristóteles Sandoval y voy a platicar a fondo con Ricardo Valderas, periodista de investigación, que trae los, los puntos claves en este asunto. Ricardo, ¿cómo estás? Jesús, muchas gracias por la invitación. Saludos al auditorio de la Octava TV. Qué gusto estar por acá. Oye, Ricardo, pues de entrada yo te preguntaría, y es un punto que nos da la atención, ¿qué hay detrás de este crimen? ¿Qué hay detrás de este suceso que marcó definitivamente a la sociedad, tanto de Jalisco como del resto del país? Porque hablamos de políticos, políticos que son ultimados y no de un presidente municipal, y no por esto que desmerezca un crimen de esa naturaleza, sino porque a final de cuentas hablamos de un hombre que estuvo al frente de un estado. Mira, desde mi perspectiva, evidentemente porque la carpeta obviamente sigue abierta, hasta el momento se han realizado 13 imputaciones o 13 órdenes de aprehensión, es que lo que hay detrás es el ejemplo perfecto de la sistematización de la opacidad. ¿Por qué digo esto? Porque más allá del crimen, lo que muestra este caso es una estructura en donde el Estado se puede dar el lujo de ser opaco, de presentar información semi-transparente, es decir lo que está ocurriendo, mas no llegar hasta los últimos puntos que pueden interrelacionar un suceso. ¿Por qué digo esto? Porque hace 2 años, cuando ocurre el lamentable suceso, porque lo es decir, ninguna persona desde mi punto de vista debe de tener esta suerte, que es decir, la suerte que tuvo el exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Bueno, pues desde un inicio se ocultó información. Se ocultó información sobre cómo habían ocurrido los procesos de recolección de videos, quiénes habían sido, quienes no habían facilitado los videos a la fiscalía, porque en un momento se dijo que no existían, que se habían destruido. Después se tuvo acceso a partes durante toda la investigación se tuvo acceso como a diferentes puntos en donde, digamos, las cámaras no habían sido eliminadas. Recordemos que en un inicio las autoridades mismas dijeron que los criminales involucrados se habían dado a la tarea de eliminar toda evidencia del centro comercial o del complejo habitacional y que tiene adentro un centro comercial donde habían ocurrido los hechos. Y lo que estamos viendo ahora es justo la repetición de esto. ¿A qué me refiero? Cuando aparece el Estado, cuando revela que el último de los imputados que están sometidos a proceso, es decir, el caso de José N. o José Manuel, bueno, surge más información, pero por la ciudadanía o por los periodistas y las periodistas y no por las autoridades. Este es el caso del sujeto que está imputado, quien tiene, bueno, una relación por lo menos de conocimiento tanto con el actual gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, como con la esposa del gobernador de Nuevo León, Mariana, la chica que es influencer en redes sociales, quien ella misma desde sus cuentas reconoce que este personaje les organizó unas vacaciones recientemente. Y sucesivamente otro tipo de relaciones ya con agentes de la farándula, como es el boxeador El Canelo, ¿no? Es importante este dato, ¿por qué? Porque tanto Samuel García como El Canelo han sido varias veces, no una, varias veces señalados por nexos con el crimen organizado. Al Canelo Hernández se le acusa desde 2019 de tener nexos de manera fiscal con el crimen organizado. Y a Samuel García por delitos fiscales durante la campaña que también apuntan a un presunto caso de lavado de dinero. Y recordemos también el caso del periodista que denuncia a Enrique Alfaro Ramírez por tener también alguna especie de relación con el crimen organizado a través del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Es decir, todas las personas que aparecen como un círculo cercano, y me atrevo a decir círculo cercano porque fue el mismo Samuel García quien
cuando las elecciones pasadas llega a Guadalajara y se reúnen con el Canelo y van a una fiesta privada del Canelo, se toman esta famosa fotografía en donde está la esposa del actual gobernador, el gobernador, la esposa del el Canelo, Mariana y Samuel, ¿no? Es decir, es un círculo cercano que siempre está ligado a alguna gente de Movimiento Ciudadano, que dicho sea de paso, pues todos ellos han sido de alguna manera vinculados. A lo mejor ninguno de ellos será narcotraficante o estará realmente vinculado, pero hay un proceso pendiente en su contra. Este escenario ocurre en la mitad del asesinato o del magnicidio de un funcionario público, por lo cual me parece que es información relevante y la Fiscalía General del Estado de Jalisco curiosamente omitió mencionar que el personaje, el dueño del bar, que está pasando por un proceso de la etapa no judicial se le llama, pues tenía esta relación en donde se frecuentaban, se tomaban fotografías, y bueno, todo apunta a que había más información de la que las autoridades hicieron públicas. Es por esto que los señalamientos son, bueno, ¿en qué momento la ciudadanía va a tener la certeza de que se están investigando de manera correcta? Porque pues lo que tenemos ahora son un montón de baches sobre la información de un suceso que, como bien lo mencionas, alteró no solo al estado de Jalisco, alteró a todo el país. Porque la violencia no es una cosa específica de las personas de a pie como tú y como yo, sino que es algo que aparece en la regularidad de la nación. Tenemos la violencia contra la prensa, la violencia política, la violencia ciudadana, que parece ser un fenómeno que no tiene fin, pero que a veces parece que lo que no tiene fin son los métodos que utiliza el Estado para ocultar información y los procesos. Entonces, lo que estamos viendo ahora es una falta de claridad, deficiencias fiscales muy evidentes y un gobernador que o dos cosas, o simplemente tuvo miedo de reconocer que conocía a esta persona, o que simplemente fue mal asesorado en materia de comunicación y no fue honesto al decir, bueno, ocurrió esto en este bar, conocemos a esta persona, es una persona cercana a mi grupo político y vamos a ver qué es lo que está pasando. Nosotros no estamos enterados, era tan fácil como salir a decir, nosotros no estamos enterados de esto, no tenemos ninguna relación ni contractual, más allá de la amistad, porque bueno, podemos hacer una amistad con cualquier persona sin saber a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo con su vida, ¿no? Claro. Y a lo mejor este es el escenario. Sin embargo, al tratarse de un espacio en donde existen funcionarios públicos, gentes de la farándula, y al tratarse de un magnicidio que se está investigando por el mismo funcionario público que tiene una relación directa o indirecta con el sujeto dueño del bar, a quien hay que recordar y ser súper puntuales, se le está acusando de homicidio calificado. Es decir, las autoridades ahora están decidiendo y presentando pruebas de si esta persona es efectivamente la responsable de dejar pasar a los dos sujetos que no cumplían con el código de vestimenta del lugar, que estaban armados y que no iban acompañados por nadie más. Es decir, a esta persona no solo se le está acusando por alterar una escena del crimen, sino por participar en el crimen. Claro. No es una pecata minuta. Entonces, a mí me parece muy naif o muy inocente creer que con la relación que ha habido con el fiscal, habiendo casos tan complicados en el estado de Jalisco como el de las desaparecidas, pues el gobernador simplemente no supiera para dónde iban las pesquisas. Esto es una decisión que se tomó desde la tribuna del Palacio de Gobierno del estado de Jalisco, de simplemente no ser claros con la ciudadanía. Y entonces ahora tenemos un escenario muy complejo en el que, bueno, un máximo mandatario fue privado de su vida y un escenario en donde el partido político gobernante tendrá que tomar cartas en el asunto y esclarecer. En repetidas ocasiones hemos escuchado al actual gobernador Enrique Alfaro Ramírez decir que el caso Aristóteles Sandoval estaba resuelto. Si está resuelto, ¿por qué está pasando esto? ¿No? E incluso presentó la fiscalía antes de que renunciara el fiscal pasado un informe en donde habían presentado avances y daban por cerrada la carpeta de investigación porque al ver del gobernador, pues el problema estaba resuelto. Sin embargo, esto es un engañabobos, y disculpa la expresión. ¿Por qué? Porque es el mismo argumento que utilizan para decir que se está haciendo algo en relación
al asesinato de periodistas. En tanto no sepamos el móvil del crimen, no podemos dar por cerrada una carpeta de averiguación. Tú puedes tener preso a la persona que disparó el gatillo, o presa en este caso, pero si no sabes por qué se mandó asesinar a Jorge Aristóteles Sandoval, el caso no está cerrado. Y me parece una irresponsabilidad de parte del actual gobernador asegurar que el caso está resuelto, porque, bueno, recordemos que el padre del exgobernador, pues es funcionario público también, y yo no creo que Leonel Sandoval esté conforme con el hecho de que tengan uno o 13 detenidos sin saber el motivo real por el cual asesinaron a su familiar. Me quedo, Ricardo, para que la gente sobre todo lo ubique. Este hombre es el dueño del bar en donde asesinaron a Sandoval Díaz. Incluso, como bien señala, se le ha acusado de ordenar alterar la evidencia del asesinato. Y es un caso, digo, guardando las proporciones, por supuesto, de que uno era futbolista, el otro era funcionario público, ex funcionario público, pero me refiero a que un lugar en donde acude precisamente una élite política, una élite deportiva, una élite artística, y me recuerda mucho al caso del Bar aquí en la Ciudad de México con el atentado Salvador Cabañas. Más allá, insisto, de que Cabañas no murió, de que era un futbolista, un narcotraficante quien lo agrede, ese escenario, el escenario de un lugar donde se reúnen todos y todos comparten precisamente el pan, la sal, el vino, aún sabiendo precisamente quién es quién, ¿no? Sí, bueno, estamos en un escenario complejo porque esto justo devela la fragilidad de las cúpulas mexicanas y su relación. También recordemos el caso del bar La Vaquita, en donde secuestraron a los hijos del Chapo, también en Puerto Vallarta. Es decir, sucesivamente vemos estos escenarios en donde las grandes cúpulas y las grandes élites generan una convivencia social que antropológicamente les hace creer que eso es lo que está bien, ¿no? Aunque el resto de la población podamos decir es que cómo es posible que acudas a los mismos lugares donde acuden narcotraficantes, en donde acude pues la delincuencia organizada. En realidad esto se trata de espacios de poder. Y hay que ser como muy categóricos con esto, ¿no? Los espacios de poder no son espacios a donde vamos tú y yo, son justo a donde va gente como Jorge Aristóteles Sandoval, que va gente como Mariana, como el Canelo, como las Kardashian, es decir, toda la farándula que llegó a Puerto Vallarta, los de Maná tienen fotos ahí porque ellos tienen casas en Puerto Vallarta, es decir, son grupos muy cercanos que funcionan directamente desde el capital, o sea, es una cosa tan básica como esa, los ricos se juntan con los ricos. Y esto revela que en estos escenarios hay una especie de tregua en tanto se cumplan los códigos. Cuando no se cumplen los códigos es que ocurren casos como el secuestro del Chapito, casos como el asesinato de Jorge Aristóteles Sandoval, y Jalisco es un escenario muy de esto. Hay espacios de alta alcurnia en donde las cúpulas políticas se sientan a comer con veto a saber con quién. Y también me recuerda el caso de Sergio Curtis Smith, acusado en múltiples ocasiones, incluso por la DEA, de lavar activos para el cártel Jalisco Nueva Generación, quien termina con puestos públicos directamente con la administración de Jorge Aristóteles Sandoval, pero trasciende a la administración de Enrique Alfaro Ramírez. Es decir, esta gente se junta con esta gente. Esto es lo que nos debe de quedar muy claro. Es decir, ellos saben quiénes son y a dónde van y en dónde comen. El problema son los códigos. Cuando se rompen los códigos, y eso es lo que tenemos que saber del caso Sandoval. ¿Qué código se rompió? ¿Por qué era necesario asesinar a un gobernador, a un exgobernador ya pues muy demeritado, en donde había tenido un conflicto muy fuerte con Alejandro Moreno, el presidente del CEN, que había sido delegado a la Secretaría de Innovación, una secretaría totalmente intrascendente para el Partido Revolucionario Institucional, siendo pues un bastión que históricamente había dado muchos votos al PRI y era muy prolífero para el partido. Entonces, lo que marca acá es una división, un estado de abandono del partido, marca un espacio de contubernio entre las grandes esferas políticas y de capital con el ejercicio de la violencia en el Estado. Y lo que tendremos que analizar acá es qué papel juegan estas autoridades dispuestas a compartir el pan, el vino y la mesa con
con esta gente? ¿En calidad de qué llegan estas personas a las mesas del poder, por decirles de alguna manera? Porque al final del día, por más que sea, digamos, el lugar en donde hacen los negocios, porque pues para eso se juntan en estos espacios, pues la toma de decisiones sigue siendo las cámaras de diputados, sigue siendo Palacio de Gobierno. Entonces, con qué objetivo estas personas, en el caso de que fuera de la manera en la que se le está acusando, pues con qué objetivo, ¿no?, llegan las personas a influir en los espacios de tomas de decisiones, y por qué es tan fácil que personas que están armadas, que no cumplen con códigos de vestimenta, que no pertenecen a ese mundo, puedan entrar a estas esferas. Es decir, ahora mismo tenemos un escenario en el que sabemos qué pasó, pero no cómo ni con qué fin. Este es el cierre, y en esta etapa nos encontramos. Ahora mismo, si quisieran entrar un poco más al espacio de discusión sobre cómo se va a llevar la audiencia, por ejemplo, pueden consultar a periodistas locales, porque las audiencias se realizarán en Puerto Vallarta, y se me ve a la mente una reportera, Caro Gómez, que acaba de hacer una presentación sobre la primera audiencia en contra de Manuel S., en donde se le imputa por homicidio calificado y manipulación de una escena del crimen. Pues esta información nos va a ayudar a entender cuál va a ser la defensa del sujeto, del dueño del bar, quien además es dueño de varios bares, no solo del Distrito 5 en donde asesinaron a Jorge, sino que es una gente que sí se maneja en las élites, que tiene más espacios, que incluso sus redes llegan hasta los Fox, es decir, tiene una fotografía de una reunión que él había palabrado. Igual no son mis palabras, son las palabras del mismo sujeto, en donde él reconoce que había quedado de reunirse con Vicente Fox Quesada y su esposa, no sabemos en dónde, pero se abrazan y dicen cumpliendo con mi palabra. Es decir, esto que ocurrió con Jorge, ¿bajo qué escenarios? ¿Qué otros políticos están detrás? Si él verdaderamente es culpable, las órdenes de quién están siguiendo, porque tampoco vamos a decir mañana que él era el capo de capos, ¿no? Es decir, contradice la versión oficial de que esto se trata de un operativo criminal, que es lo que ha dicho la Fiscalía todo el tiempo, que el cártel Jalisco Nueva Generación intentó asesinar a Jorge Aristóteles Sandoval. Bueno, ahora vemos a un hombre de alta alcurnia, multimillonario, capaz de sentarse con las Kardashian o con Vicente Fernández, que no tiene nada que ver con el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, ¿en dónde está su tesis? ¿Por qué la Fiscalía tiene una tesis tan débil? ¿Y por qué la propia investigación de la Fiscalía contradice la versión de la Fiscalía? Esto es absurdo. Mi querido Ricardo Valderas, yo como siempre te agradezco estos minutos para la Octava Digital. Te mando un fuerte abrazo y toda nuestra admiración y respeto, y estamos en contacto. Jesús, muchas gracias por el espacio, y yo encantado de dialogar con tu audiencia. Que estés muy bien. Hasta luego.